Estrellas. Charlie Espectáculos y las Estrellas. Más de 25 años como reportero de espectáculos. Más de 5,000 entrevistas con artistas de gran profesionalismo y con reconocimiento nacional e internacional. Estás a punto de disfrutar el mejor programa de espectáculos online. Los chismes del momento, como tú los quieres, sin censura. Quédate con nosotros. Charlie Espectáculos y las Estrellas. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Una entrevista más de Charlie Espectáculos en el Santuario Artístico de Aguascalientes, invitada de lujo, de verdad nos sentimos orgullosos porque en temporada de feria nos están visitando personalidades y hoy tenemos aquí en el santuario licenciada Susana Prieto. ¿Cómo está? Gusto saludarla, ¿cómo está? Hola Charlie, pues muy contenta de estar contigo aquí en este Santuario de los Artistas. Bienvenida a Aguascalientes, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido en la feria? Pues me ha ido bien, hay muchísima gente y estoy muy contenta, nunca había estado en la Feria de Aguascalientes. Tengo un tío que venía cada año y decía, vamos a la Feria de Aguascalientes y vamos a la Feria de Aguascalientes. Mi mamá nunca me dejó venir porque mi tío es muy vago, pero ya estoy crecidita, entonces ahora me arranqué a la Feria de Aguascalientes aprovechando que mi nieto viene a un torneo de taekwondo. Platíquenos acerca, licenciada, de su trayectoria, sobre todo pues la conocemos, pero que también la conozca los seguidores de Charlie Espectáculos. Bueno, pues actualmente me desempeño como diputada federal en la 65ª. En la 65ª legislatura. Llegué al Congreso de la Unión por una invitación del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Soy activista en defensa de los derechos de los trabajadores. Desde junio del año 2015 en las calles, sobre todo en la defensa de los trabajadores de la industria maquiladora en el norte del país. He estado en estados como Baja California Norte, en Sonora, en Sinaloa, en Nuevo León, en Tamaulipas, en Coahuila y sobre todo en mi tierra natal, en Ciudad Juárez, Chihuahua, visibilizando la precariedad de las relaciones obrero-patronal a nivel internacional, y realmente pues me doy a conocer a partir de febrero del 2016 con la visita del Papa Francisco a Ciudad Juárez, Chihuahua. ¡No más! ¡Ya! Después de ahí me mandaron llamar a Matamoros para asesorar a los obreros de las maquilas de Matamoros. Logramos triunfar en un movimiento en enero del 2019, el movimiento 2032. Este movimiento significa que además del 100% del aumento del salario mínimo que concedió el presidente de la República, conseguimos un 20% adicional en las maquilas de Matamoros y el pago de un bono único de 32,251.40 pesos para 70,000 trabajadores de Matamoros, y eso me llevó a la cárcel porque el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, en contubernio con los empresarios y también los líderes charros de la CTM, me fabricaron delitos y me metieron a la cárcel en el penal más peligroso del país, en Tamatán, en Ciudad Victoria, Tamaulipas. De ahí fui señalada a nivel internacional como una presa política por la defensa de los trabajadores y en la forma en que sabe de mí el presidente de la República, y finalmente salí de ser una PPL, persona privada de su libertad, del penal de mayor número de motines en el país, un curul de la Cámara de Diputados representando a la clase trabajadora. ¿Cómo ve, licenciada? Bueno, obviamente es difícil ser activista, ¿no? Y tener muchos problemas, ¿no? Pero la defensa del ser humano. ¿Cómo ve ahorita México? ¿Cómo ve Ciudad Juárez? ¿Cómo ve todo el ambiente que se está moviendo y sobre todo ahorita las campañas que son importantes? Se ha trabajado mucho por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero evidentemente tenemos un país completamente destruido, en el que ha permeado la inseguridad y por supuesto que 6 años no son suficientes para regresar a ese México de nuestras añoranzas, a ese México donde nuestros hijos iban solos y regresaban solos de la escuela porque teníamos mucha seguridad. Se ha precarizado cada vez más las relaciones obrero-patronales, tanto en el sector público como en el privado, y por eso yo desde el 20 de octubre del año 2022 propuse la reducción de la jornada laboral en el país de 48 a 40 horas semanales, que es la que he estado impulsando durante el último año y medio. Desafortunadamente todavía no se vota en la Cámara de Diputados en el Pleno, aunque ya pasó, ya no es iniciativa, es un dictamen
porque ya pasó la anuencia de todos los partidos políticos, a excepción del Partido Acción Nacional, que votó en abstención, pero que creo que ya lo convencimos, y el caso es que estamos esperando que se reduzca la jornada laboral para que los hombres y las mujeres puedan estar más tiempo con su familia. Las jornadas extenuantes de trabajo tienen completamente destruida a nuestra clase trabajadora, y sobre todo que colocan a nuestros hijos y a nuestras hijas en manos de la delincuencia organizada y desorganizada. Para mí la delincuencia es delincuencia, así me enseñaron en mi casa, y necesitamos reconformar el tejido social. Por eso estamos luchando ahorita, porque a lo largo y ancho de la República Mexicana se enteren, y por eso hemos venido contigo, Charly, gracias. porque sabemos que eres muy famoso aquí en Aguascalientes, Gracias. para que todos tus seguidores pongan en sus redes sociales hashtag yo por las 40 horas, y así apoyen esta iniciativa. Estoy muy de lentes porque, digo, tengo que combinar con Charly. Licenciada, ¿qué le parece que vamos a tener, se dice, sobre todo las estadísticas y todo lo que va a pasar, que vamos a tener una mujer presidenta? He trabajado yo mucho desde el estado de Chihuahua, y muchas mujeres han trabajado a lo largo y ancho del país para que esto sea un sueño convertido en realidad. Creo que la lucha de las mujeres es histórica, no en este país, sino en el mundo, desde hace siglos. Nacimos negadas, desde que tener una hija mujer era un desprestigio para los reyes, ¿no? Siempre querían que el primogénito fuera hombre, y así empezó la historia de la anulación del mundo de las mujeres. Si no es que nos vamos antes, cuando dicen que venimos de la costilla de un hombre, entonces nosotros venimos de ellos. Los hombres no dan vida, las que damos vida somos las mujeres, pero así nos lo explican en la religión. Entonces, negar la presencia de las mujeres en este país y en todos los países del mundo fue lo de siempre, desde el origen de la humanidad. Así que el hecho de que mujeres hayan luchado a través de los siglos en todo el mundo, y sobre todo en México, que es un país que todavía es machista, que todavía es patriarcal, será un motivo de gran orgullo para nosotras las mujeres, que hemos luchado siempre por la defensa de nuestros derechos, por no ser invisibilizadas, y además por estar empoderadas, porque es necesario que las mujeres, desde un punto de vista humano completamente diferente al del hombre, y viva la diferencia, vean también cómo está el país, y implementemos unas diferentes formas de poder transformarlo. Le voy a preguntar algo, licenciada, y espero no se moleste. ¿Cómo ve Ciudad Juárez? Sobre todo pues en las redes sociales y en las noticias llama mucho la atención de la inseguridad, y sobre todo pues el caso que siempre ha pasado de las desaparecidas de Juárez. ¿Qué opina de eso? Bueno, yo creo que ahorita ya no podemos hablar de Ciudad Juárez como la ciudad que más feminicidios tiene. De hecho, ni siquiera es el estado con mayor número de feminicidios, es el Estado de México. Claro. Pero sí, por ejemplo, podemos hablar de Juárez como el iniciador de la lucha en contra del feminicidio, porque desde el año de 1993 fuimos los valientes que nos arrojamos a visibilizar a nivel mundial el problema del feminicidio. Ahora no tenemos tan altos índices, pero seguimos con este problema a lo largo y ancho de la República, y el mayor de los problemas por el que continúan los feminicidios es por la impunidad. No tenemos a quien se le juzgue correctamente y se le sentencie. No tenemos sentencias ejemplares para los hombres que matan a las mujeres por el hecho de ser mujeres. Y yo creo que también esto será algo muy importante que deberá ser la próxima presidenta de México con una perspectiva de mujer. ¿Qué opina, licenciada, de los inmigrantes también, que es un problema obviamente muy conocido a nivel nacional? Bueno, los inmigrantes son un problema a nivel internacional, no solamente a nivel nacional. Y esto tiene todo que ver con la mala distribución de la riqueza. Tenemos 10 familias a nivel mundial que detentan la riqueza de todo el globo terráqueo. Mientras la gran mayoría muere de hambre en África, en Centroamérica, en Sudamérica, en México y hasta en los países del primer mundo como Estados Unidos. Entonces, a mí me parece que la migración, incluso legalmente, ha ascendido a la categoría de un derecho humano. Me parece que debemos hablar un poco más con los mexicanos. Tenemos migrantes al interior, por ejemplo, nosotros en el norte del país tenemos gente de Aguascalientes, de Oaxaca, de Chiapas, de Veracruz, de
de toda la República Mexicana, porque es donde se instala el mayor número de fuentes de trabajo. Y no hay trabajo en el sur del país. Entonces, estos compañeros que son mexicanos y mexicanas tienen necesidad de migrar a ciudades como Tijuana, como Matamoros, como Ciudad Juárez, Chihuahua, al norte del país, que hay mucha industria. Le trabajamos, seguimos siendo, aunque no lo queramos reconocer, el traspatio de Estados Unidos, y allá hay mucho trabajo. Pero a esto, México es uno de los países privilegiados económicamente en América Latina, si no es el de mejor economía. Somos la 12ª economía del mundo. Entonces, la migración convertida en un derecho hace natural el paso de los centroamericanos, de los sudamericanos, de los caribeños, de las islas del Caribe. Pasa mucho migrante por México y de pronto nosotros decimos, no les ayuden a ellos porque también nosotros tenemos problemas de pobreza, de infraestructura, de inseguridad, y entonces se desvían los recursos. No, hay diversas fuentes de recursos para atender la migración. En el mundo debemos ser un poquito más tolerantes y admitir que es un derecho. Todo mundo tenemos derecho a migrar en busca de mejores condiciones de trabajo. Entonces hay que ser comprensivos con nuestros hermanos que son migrantes y hay que defender sus derechos y tratar de protegerlos en la medida de nuestras fuerzas. Y por supuesto nadie está obligado a lo imposible, no va a dar usted más allá de lo que tiene, pero creo que de lo poco que tenemos podemos compartir. ¿Cuál sería, licenciada, el problema más fuerte que tenemos que trabajar aquí en México para mejorar? A mí me parece que la inseguridad y la distribución de la riqueza. No podemos seguir vendiendo a México al exterior como ven, establece tu maquiladora, págale lo que te dé tu gana, trátalos como les dé tu gana, viólale sus derechos como te dé tu gana. Me parece que tenemos que asumir que la conducta de todos los mexicanos y mexicanas ha sido errónea con respecto a la aplicabilidad del derecho. Nos hemos desviado de la línea que nos trazaron en nuestros hogares del bien. No hay más que dos, la del bien y la del mal. No hay me porté poquito mal o me porté poquito bien. O te portas bien o te portas mal. Y creo que nos hemos alejado de esa conducta. Nos hemos alejado precisamente por la pobreza. Porque desde que llegó aquí la maquila obligaron a las mujeres a salir de sus casas a trabajar porque precarizaron los salarios. No se completa ningún hogar para la subsistencia diaria si solo trabaja el padre de familia, como cuando yo era niña, ¿verdad? Que hasta les prohibían a las mujeres trabajar. Llegó la maquiladora, empezaron a pagar muy mal los salarios, terminaron con el campo en México y metieron a todos los campesinos a la maquila, les pagaron mal y entonces obligaron a trabajar a las mujeres. No hay guarderías, no tenemos infraestructura para que nos cuiden a nuestros hijos, hay mucha inseguridad. Entonces yo pienso que la inseguridad y la distribución de la riqueza, pago de salarios justos y jornadas laborales que nos permitan vivir y soñar y no solo existir para trabajar, es lo que podría hacer que nosotros pudiéramos reconstruir el tejido social que se ha destruido en México de 40 años a la fecha. ¿Cuál es, licenciada, su perspectiva? Sobre todo, esta pregunta tiene 3 respuestas: salud, lo académico y el deporte en México. Estamos en la calle, estamos en la calle, no podemos fingir, estamos completamente en la calle en materia de salud. Sí, necesitamos, sin salud no hay nada, sin salud no podemos trabajar. La salud, la carencia de salud nos lleva a la muerte. Y ahí sí, decía mi abuelita, ya nada tiene remedio. Nada tiene remedio, y entonces es trascendental que nos ocupemos de la salud de los mexicanos y mexicanas, no solo en las leyes y en el discurso, porque escuchamos muchos discursos donde ya casi vivimos en el país de las maravillas, y hasta Alicia nos tiene envidia de algunos discursos que se avientan unos políticos de este país, de este México ideal que no existe. Los que vivimos en este país en el día a día, los que trajinamos, los que tenemos problemas, los que no completamos para el kilo de tortillas y entonces empezamos a bajar a medio kilo y luego a un cuarto, somos los que día a día sabemos que los discursos de los políticos son falsos.
tenemos un grave problema de salud en el país y los políticos se siguen peleando. Por ejemplo, en Aguascalientes o en Chihuahua, mi tierra, que son gobiernos panistas y que no le han entrado al proyecto de salud del gobierno federal, ellos le echan la muleta, ¿no? Diremos en los toros, al gobierno federal, y el gobierno federal dice que es responsabilidad de los gobernadores de los estados que no son afines a su partido político los responsables del problema de salud. La verdad es que el problema de salud en el país es un colectivo. Son tan responsables los que matan la vaca como los que le agarran la pata. Y yo creo que todos los problemas que tenemos en este país, incluida la salud, la precariedad del salario, de las relaciones obrero-patronales, la falta de tiempo que tenemos para vivir con nuestras familias, es también algo que nosotros personalmente como mexicanos y mexicanas hemos permitido. Nadie protesta en este país por nada. Usted habrá escuchado muy frecuentemente la frase de "en México no pasa nada". Ajá. Por ejemplo, le pongo como un ejemplo lo que pasó con el presidente Milei en Argentina. En cuanto llegó, sacó el ultraderechista que hay dentro de él, canceló todos los programas sociales, dejó a millones de trabajadores argentinos y argentinas sin trabajo, y nosotros pudimos ver en los medios informativos que todo Argentina estaba en la calle. Aquí en México solo decimos los políticos todos roban, unos muchos, otros poco, pero todos roban, y aquí todo va a seguir igual, pero nos resignamos. Somos borregos, no hacemos nada, nadie protesta, nadie sale a la calle. Si vemos una protesta en la calle, yo se los digo porque soy activista y lo he sufrido durante muchos años, ¡ay no! Hazte para acá y que no te oiga, no te juntes con ella, como si les fuera a pegar la lepra o algo así, porque protestamos para tener mejores salarios, mejores horarios, mejores niveles de vida, y eso le ofende a los mexicanos. Entonces los políticos viven en una panacea en este país. Nadie reclama, pues sigamos chingándolos. Ya por último, agradecerle, y muy interesante su plática y obviamente pues de aprendizaje para nosotros y los seguidores de Charlie Espectáculos. Habló de la experiencia sobre todo mencionó a su santidad Francisco, Papa Francisco. ¿Qué nos puede platicar de eso? Bueno, la verdad es que yo le estoy muy agradecida, yo no lo conozco en persona, pero cuando él llegó a Ciudad Juárez, Chihuahua, en la visita que él quiso predominar en su agenda a la clase trabajadora y a los presos del Cerezo, él puso la agenda. Esta visita se programó por los entonces gobernantes porque querían quitar ese estigma que tiene Ciudad Juárez de ser la ciudad más violenta del mundo, porque durante mucho tiempo estuvimos en ese esquema. Se decía que Ciudad Juárez era más peligroso que incluso las zonas de guerra. ¿Sí? Entonces quisieron cambiarle y empezaron con esta campaña de Juárez es amor, JRZ con un corazón y todo lo demás, y dijeron vamos a invitar al Papa, porque evidentemente la gran mayoría de los mexicanos y mexicanas son católicos, y entonces eso va a ser muy benéfico. Los gobiernos quisieron marcar la agenda y el Papa les dijo que no. Yo voy a escoger la agenda, sí voy a Juárez, pero quiero ver presos en el Cerezo para revisar las condiciones de inseguridad evidentemente, y quiero ver trabajadores. Cuando llegó habían hecho un evento en un gimnasio de los bachilleres y llegó, y me recuerdo mucho de una expresión del Papa al entrar al auditorio, porque fueron, claro, todos los gerentes de Maquila, todos los fifís, como les dice el presidente, pero no la clase obrera. Y esa era con la que quería convivir el Papa Francisco. Y entonces dicen que cuando entra al auditorio voltea y da una vuelta y dijo, muchos sacos y corbatas para ser trabajadores, ¿no? O sea, nadie lo pudo engañar. El Papa llegó con los 500 reporteros con los que viaja siempre que hace sus giras, y esos reporteros catapultaron y dieron a conocer en el mundo, en el periódico el The Guardian, en Inglaterra, en Le Monde, en Francia, en periódicos rusos y alemanes, la explotación que hacen los norteamericanos de los mexicanos en la industria
maquiladora. Y a partir de ahí hemos iniciado una lucha del 2015 hasta ahora, ya vamos casi para 10 años, incansable para darle a conocer al mundo que los americanos explotan mexicanos, que se llevan todo lo mejor que tenemos, nuestros recursos naturales, se llevan por supuesto nuestros recursos humanos, porque dejan aquí trabajadores lesionados en las maquiladoras después de años de servirles. Ajá. Y aquí no dejan derrama económica de un solo centavo, porque sus salarios y sus condiciones laborales son de esclavismo. Y seguimos en la misma lucha, y en la cárcel, fuera de la cárcel, en la curul, en la Cámara de Diputados, ya donde quiera que vamos, llevamos el mensaje de que lo que debemos hacer los mexicanos y mexicanas es luchar por un mejor país. No va a ser un presidente de la República, no va a ser una diputada, no va a ser un gobernador o gobernadora quien nos saque del problema en el que estamos metidos. Es un trabajo de colectividad, y en la medida que lo entendamos, en esa medida vamos a poder avanzar. Licenciada, de las mejores entrevistas que he tenido en mi vida. Ay, muchas gracias. Algo más que quiera comentar, y orgulloso que esté en mi santuario y sobre todo en esta gran plática. Yo le agradezco mucho. A mí me parece que todos los mexicanos que se dedican y se abocan a algo, como lo que ha hecho usted en este santuario de los artistas, es algo que ha trascendido. Sé que usted está a punto de aparecer en el récord Guinness, con todas las entrevistas que ha hecho a tanto artista, tanto nacional como local como internacional. A mí me parece que eso es algo muy bueno. También usted tiene algo de activista, porque usted hace donaciones con los recursos que obtiene para niños con deficiencias renales. Lo invitamos a que se agregue a la lucha, a que todos los activistas que nos dedicamos, unos a ayudar a los niños con cáncer, otros con las deficiencias renales, otros a los trabajadores a que tengan mejores condiciones, a las trabajadoras a que tengan guarderías, a los trabajadores que luchan porque no se destruyan nuestros bosques, a los ambientalistas, a las feministas. El día que todos los activistas nos unamos, vamos a tener un mejor México, y el día en el que por supuesto que a los activistas se sume ese pueblo que ahorita sigue aletargado, deprimido, frustrado, totalmente inactivado a la vida social, a la vida de lucha para tener una mejor vida, porque está resignado a que se morirá sin oportunidades. Yo de todo corazón les digo, en Ciudad Juárez, Chihuahua, tienen a Susana Prieto Terrazas. Me pueden seguir en mis redes sociales. Estoy en el TikTok como lic.susanaprieto, en el Facebook estoy como lic.susanaprieto Terrazas. También mi perfil es Susana Prieto Terrazas sin el lic, porque así me parió mi madre y me pusieron ese nombre. Los títulos nobiliarios no tienen ningún valor para mí. Y en X estoy como Terrazas-Prieto. Unidos podemos vencer, unidos podemos lograr muchas cosas. Si seguimos dejando que solo los políticos dominen al país, pues yo creo que nos va a seguir yendo igual de mal o cada vez peor. Una entrevista más y casi brotan lágrimas de mi corazón de alegría, y sobre todo un logro más para Charlie Espectáculos. Gracias. Gracias a ustedes.